Hola, vamos a hablar acerca de insuficiencia cardíaca aguda de una forma lo más aterrizada posible, conceptualizando en la identificación y en su abordaje de forma integral. Yo soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista y bienvenidos a este video. La insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas que se presentan o son de nueva aparición. Aunque estos signos y síntomas que vamos a ver más adelante pueden deberse a un empeoramiento en un paciente ya con una insuficiencia cardíaca crónica. Recordemos que un paciente con hipertensión arterial por mucho tiempo, por muchos años, de manera mal controlada, puede presentar una hipertrofia primero de forma concéntrica, que es compensadora, y luego de forma excéntrica, que es ya no compensadora. Ya no va a tener una buena contractilidad ese ventrículo izquierdo y va a tener una inadecuada perfusión tisular. Así que estos son los que mayormente van a presentar una descompensación o una agudización de esa situación clínica basal. Se documenta que hasta un 70% son estos pacientes, o sea, los pacientes que llegan a un servicio de urgencias, a una hospitalización, son debido a que empeoraron su insuficiencia cardíaca crónica. Un 15 a un 20% puede ser una insuficiencia cardíaca aguda de primera vez, es decir, alguna paciente que pueda ser una insuficiencia cardíaca crónica, que sea la primera vez que se manifieste la sintomatología o alguna etiología que causa una disfunción cardíaca o una incapacidad para la función cardíaca de forma adecuada. También es importante recordar que hasta un 5% de los pacientes que llegan a hospitalizarse llegan con una situación muy avanzada, una insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, avanzado, inclusive terminal, que puede llegar a fallecimiento. Y de todo el total que llegan de estos pacientes, en general, un 3 a un 8% pueden presentar datos de hipotensión o choque que le confieren un mayor riesgo de evolucionar a un paro cardíaco. Así que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque si no se atienden de forma adecuada, pueden presentar un paro cardíaco y un fallecimiento. Es importante recordar que lo principal de una insuficiencia cardíaca es una hipocontractilidad del ventrículo izquierdo, de forma crónica que se agudiza o de forma aguda per se, debido a diferentes etiologías que vamos a estar describiendo. Aunque también puede haber pacientes que no tengan hipocontractilidad como tal, o sea, que preserven fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y que puedan presentar una disfunción o falla cardíaca diastólica. Eso también puede estar presentándose. Así que al final de cuentas, por una incapacidad en la función cardíaca de ventrículo izquierdo regularmente, aunque también puede haber de ventrículo derecho, es que se va a manifestar la incapacidad para la perfusión tisular. Y ahora, ¿qué disfunciona a estas cámaras cardíacas, sobre todo a la cámara cardíaca de ventrículo izquierdo? Pues el de los principales es un síndrome coronario agudo, situación extra de no lo más clásico, que es una descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica. Un síndrome coronario agudo por una angina, como una angina inestable, un infarto sin elevación del ST, un infarto con elevación del ST, también enfermedades valvulares, sobre todo las izquierdas, mitral o aórtica, la presencia de miocarditis, cardiomiopatía de diferentes tipos, una cardiomiopatía o miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, por alcohol, por periparto, etcétera. Una miocardiopatía por taquicardia inapropiada, pacientes que tengan no una taquiarritmia, sino persistentemente taquicardia por diferentes situaciones, pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca o una miocardiopatía por estrés, por una descarga adrenérgica importante, la valorización del ventrículo izquierdo y la incapacidad para la contracción adecuada en el famoso síndrome de Takotsubo o de corazón roto. También tenemos, como le mencioné, lo más común, que es la descompensación de un paciente con ya falla cardíaca previa. Esto se debe principalmente a infecciones, a una hipertensión mal controlada,
a la presencia de arritmia. Recordemos que la arritmia más frecuente en estos pacientes es una fibrilación auricular por pérdida de la arquitectura del ventrículo izquierdo, dilatación de lo que es la aurícula izquierda y estimulación ectópica y generación de la fibrilación auricular. También puede haber coexistencia de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia de mitral por la pérdida del anillo, por la deformación que tiene el ventrículo en estos casos. Y también la falta de adherencia a fármacos y a dieta. Por ejemplo, que el paciente no se tome su diurético o que no tome el antihipertensivo, que se hipertense el paciente en el contexto de alguien con hipocontractilidad, pues le va a causar congestión pulmonar de forma rápida. Y también, por ejemplo, aquellos pacientes que no llevan una dieta adecuada, que se sobrecargan de líquidos, que toman más de 1 litro de líquidos al día, que ingieren más de 3 gramos de sal por día. Todos esos pacientes también pueden causar una descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica y volverse agudizada o descompensada. Y la crisis hipertensiva, en contexto de una elevación, sobre todo de más de 180, 120 de presión arterial, puede condicionar la incapacidad del ventrículo izquierdo, aunque no tenga ningún daño estructural previamente, pero puede causarlo y causar un edema pulmonar. Al final, la mayoría de las situaciones llevan a una congestión en el intersticio y en el alveolo. La incapacidad del ventrículo izquierdo para contraerse aumenta las presiones intracavitarias, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, repercute en el capilar pulmonar, rebasa los 18 milímetros de mercurio de presión y existe un transudado al intersticio y luego un transudado rápidamente hacia el alveolo. Regularmente por la posición de los grandes vasos es más común que inicie o es común que inicie en el lado derecho, en pulmón derecho, y va de forma ascendente, de basal hacia apical este edema pulmonar. Por lo tanto, esa alteración, ese edema que existe en la membrana alveolo capilar y en el alveolo, pues causará una insuficiencia respiratoria, una alteración en la difusión del oxígeno, dando como manifestación la disnea como un dato pivote y datos clínicos de dificultad respiratoria, o empeoramiento de los síntomas que ya tenían en relación a un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica. Muchas de las veces se presenta con una fracción de expulsión menos del 40%, aunque recordemos que hay hasta el 50% de los pacientes pueden tener una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo normal, que es más del 50% de función, que son pacientes con una insuficiencia cardíaca diastólica, o como vamos a ver más adelante, inclusive hay insuficiencia cardíaca que se considera de alto gasto. Y hay quienes pueden tener alguna afección moderada, que es entre 40 al 50% de fracción de expulsión. Aquí podemos ver nosotros el ventrículo izquierdo, el cual este ventrículo izquierdo está hipocontráctil, ¿de acuerdo? Y es en relación a una FEBI menos de 40%. Para eso se tiene que hacer algunas mediciones más especiales, diferentes métodos, Teicholz, Simpson, etcétera, para determinar qué porcentaje de fracción de expulsión está viendo, pero regularmente cuando hay hipocontractilidad de forma visual, hay menos del 40% de FEBI. También el ultrasonido de pulmón nos puede dar datos de una edema pulmonar, este patrón B, estas colas de cometa que emergen de la pleura, te indica que hay edema en el intersticio y en el alveolo en estos casos. Los diferentes escenarios o perfiles que puedes presentar tu paciente insuficiencia cardíaca aguda es, lo más común es una insuficiencia cardíaca leve a moderada. Es decir, esos pacientes regularmente son descompensación de su insuficiencia cardíaca crónica y no da tantas manifestaciones clínicas. Puede tener algo de estertores crepitantes bivasales, la presión se mantiene normal o ligeramente alta, se ajusta el manejo médico, a lo mejor en un área de urgencias, y al haber mejoría se lleva por ambulatorio el control. Vamos a ver más adelante cómo se realiza estos manejos. Pero también puede ser que la insuficiencia cardíaca ya sea con un edema pulmonar severo. Es decir, los estertores no solamente estén en base, sino ya rebasen el 50%, inclusive se presenten en el 100% de los pulmones y manifiesten una dificultad respiratoria más marcada, además de presentar también esputos asalmonado, y los datos de, como les comento, de uso de músculos accesorios, taquipnea, etcétera. O inclusive pueden presentar
hipotensión e hipoperfusión tisular, lo que es un diagnóstico de choque. El tipo de choque es cardiogénico y estos pacientes son los más graves que pueden ustedes estar viendo en un área de urgencias. También la insuficiencia cardíaca hipertensiva, como se comentó, regularmente por arriba de 180 sobre 120 de presión arterial, aunque hay algunas otras literaturas que puede variar la cifra, pero estos pacientes, aunque tengan una buena función ventricular izquierda, el hecho de que aumente la poscarga del ventrículo izquierdo va a ser incapaz al mismo para poder expulsar o eyectar la sangre y por flujo retrógrado causa esa hipertensión venocapilar pulmonar y el edema intersticial y rápidamente alveolar. Así que hay que tener cuidado con esto. Y situaciones un poco diferentes es la insuficiencia cardíaca aguda de alto gasto que se debe por anemias severas o por tirotoxicosis, entre algunas otras. Aquí, por lo que sucede es una taquicardia muy importante que vuelve incapaz para un llenado ventricular adecuado y entonces estos pacientes no pueden tener una buena perfusión tisular. O también una insuficiencia cardíaca aguda derecha. Algunos pacientes con infartos inferiores pueden tener un comportamiento de hipocontractilidad del ventrículo derecho y también manifestar datos clínicos de dificultad respiratoria. Que pues se debe de tratar, obviamente dar soporte del cuadro clínico y también de la etiología. Los signos y síntomas que van a presentar los pacientes a la llegada a un área de urgencias o a una evaluación inicial es disnea, es el signo pivote. Cuando hay edema en el alveolo, te manifiesta el paciente la disnea. Va a haber ortopnea, la taquinea, están taquicárdicos y regularmente están hipertensos como un mecanismo reactivo a la descarga adrenérgica que se presenta por este estrés agudo. Sin embargo, cuando el paciente ya presenta hipotensión, refleja una situación más grave, como les comento, un estado de choque y si no se atiende de forma adecuada, entonces evolucionará a paro cardíaco de forma rápida. Los pacientes presentan uso de músculos accesorios de la respiración, intercostales, supraesternales, también puede estar cianótico con aleteo nasal, todo lo que es una insuficiencia respiratoria tal cual, desaturados, con crepitantes a la auscultación bilaterales y también algo importante, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda pueden tener sibilancias expiratorias como si fuera un paciente con asma o con EPOC, pero el edema es porque tienen un edema pulmonar de origen cardíaco, por lo tanto se llama asma cardíaca esta situación, o se ha llamado asma cardíaca de forma clásica. Pueden presentar un ritmo de galope, pueden presentar una presión venosa aumentada, en la yugular externa se puede visualizar, o también insonando la yugular interna o insonando la vena cava inferior. Y esta presión venosa está aumentada porque el corazón no tiene la capacidad para bombear la sangre de forma adecuada y movilizarla del sistema venoso al sistema arterial. Por eso estos pacientes presentan esta presión venosa alta. Ahora, ¿cómo sospechamos de ese paciente que tiene dificultad respiratoria que sea una insuficiencia cardíaca aguda? Pues hay que demostrar que tenga ocupación alveolar, como con la clínica, como con una radiografía. También estar buscando la causa de la insuficiencia cardíaca aguda, que en la mayoría de las veces es por una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. Por ejemplo, que esta insuficiencia cardíaca aguda sea por un evento coronario agudo, un síndrome coronario agudo, por lo tanto el electrocardiograma puede ser útil, unas troponinas pueden ser útil, la gasometría para ver el nivel de insuficiencia respiratoria que están teniendo y tomar tal vez decisiones de intubar o no, aunque eso se puede hacer de forma clínica cuando falla la ventilación no invasiva, se podría llevar a ventilación mecánica invasiva, y también el BNP o ProBNP, que estos se elevan a partir de la distensión o de la estimulación o la deformación de las fibras cardíacas y te indican que el paciente está teniendo una insuficiencia cardíaca, aunque recordemos que también se puede elevar en tromboembolia pulmonar, al igual que las troponinas. Por lo tanto, la radiografía es muy efectiva. El paciente con edema pulmonar van a tener una hipertensión venocapilar y también en el ultrasonido nos va a dar
muchos datos importantes para ver que no sea tromboembolia pulmonar este paciente. Como les comento, el electro, vamos a buscar isquemia, lesión, infarto, que haya ST elevado, ST descendido, que exista una arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, que si está rápida se tiene que atender, eh, una hipertrofia ventricular izquierda con los diferentes índices, como el índice de Sokolov, etcétera. Una radiografía de tórax, la cual va a ser portátil, porque estos pacientes regularmente están inestables, están con datos de dificultad respiratoria, donde buscamos la hipertensión venocapilar pulmonar, como vimos previamente, la presencia de cardiomegalia, la hipertensión venocapilar pulmonar, que principalmente se va o inicialmente se va a ver en el lado derecho y posteriormente ya en el lado izquierdo, y también para hacer diagnósticos diferenciales como una neumonía, una disección aórtica, etcétera. La biometría hemática en busca tal vez de un paciente con anemia y que sea una insuficiencia cardíaca de alto gasto, si hay leucocitosis, es decir, un proceso infeccioso agregado, leucocitosis y neutrofilia. En la química sanguínea, ver cómo están los niveles de azuados, tal vez es una lesión renal aguda o es una crónica que se está agudizando. Evaluar el potasio, que no exista alteraciones del mismo, porque eso hace muy propenso a los pacientes cardíacos a una arritmia y que pueda ser letal. Troponinas para ver si está con infarto, la gasometría arterial que ya se mencionó como una opción solamente, hay que considerarla, ¿de acuerdo? Y PFH, saber si existe alguna coexistencia de hepatopatía crónica, etcétera. Entonces, también esto es importante que lo tengamos en cuenta y pues obviamente el péptido natriurético también se puede medir, o el BNP o el ProBNP. La coreografía nos va a sacar de muchos problemas. ¿Por qué? Porque te va a determinar si el paciente tiene una insuficiencia sistólica, una hipocontractilidad, una insuficiencia diastólica, una alteración en la relajación diastólica, o en la relajación cardíaca o diástole, o también si hay una disfunción valvular, una insuficiencia o una estenosis mitral, una insuficiencia o una estenosis aórtica, y que todo esto pueda ser una causa de una insuficiencia cardíaca aguda. Ahora bien, una vez que ya tenemos la clínica y los estudios paraclínicos que nos diagnostican insuficiencia cardíaca aguda y que nos perfilan para una etiología de la misma, entonces debemos de realizar un abordaje inicial. Este abordaje será centrado en el ABCD, la vía aérea que se mantenga permeable. Si requiere aporte de oxígeno, hay que darlo rápidamente para que esté saturando por arriba del 90%. Auscultar y detectar estertores crepitantes. También es importante canalizar de forma periférica, que se mantenga permeable una buena vía. Eh, eh, Checar el llenado capilar, la presión arterial, la sabemos que es importante determinar si hay normotensión, si hay hipotensión o si hay hipertensión, ¿de acuerdo? Por ahí también van a encontrar un video de POCUS que es muy útil para este complemento, POCUS en enfermedades cardiorrespiratorias, se los recomiendo ampliamente. En el canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas. También es importante estar observando o evaluando la telemetría, es decir, en el monitor cardíaco si hay la presencia de alguna arritmia que se tenga que tratar, alguna taquicardia ventricular, alguna fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular, y atenderlos tal cual marcan los algoritmos internacionales. Estar evaluando el estado de alerta, si está agitado por hipoxemia o somnoliento, también eso es importante. Los datos de choque también involucran la alteración mental, así que todo esto debemos de estar evaluando. También checar la temperatura, a ver si no hay un proceso infeccioso agregado, etcétera. También algo que no debemos olvidar es ponerlos a los pacientes en Fowler. Los pacientes en posición vertical, porque recuerden que un semifowler o una situación en la cual esté completamente acostado el paciente, pues lo que va a ocasionar es empeoramiento por gravedad del edema pulmonar. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. De preferencia, que ya cuando tengan signos de insuficiencia respiratoria, de saturación, etcétera, hay que utilizar la ventilación mecánica no invasiva, CPAP, presión, soporte, programarla de forma adecuada, y si fracasa o el paciente ya tiene mucha fatiga muscular, entonces llevarlo a ventilación mecánica invasiva con una intubación, de preferencia con fármacos que sean lo más cardioestable posible, como el etomidato o la ketamina. Así que hay que tener cuidado con esta situación. Y ojo, un
una intervención, un fármaco pivote en el manejo de la insuficiencia cardíaca es el diurético. Los diuréticos de ASA, sobre todo, la clásica es la furosemide, 40 miligramos intravenosos, cuando el paciente no esté hipotenso. Cuando esté hipotenso, no hay que administrarlo de forma inicial, hay que primero optimizar la presión arterial y posiblemente el inotropismo para entonces poder administrarlo. Puede ser 40 miligramos intravenoso, alguna literatura van a encontrar como 1 miligramo por kilo de peso, y en pacientes renales o que tengan ya uso de diurético previo, hasta 1.5 miligramos por kilo de peso. Hay que tener esta observación porque pues hay que tratar diferente a este grupo de pacientes. Y algo que siempre es importante, siempre busque etiología de insuficiencia cardíaca aguda y maneje de forma individualizada. ¿Qué significa? Que si es un síndrome coronario agudo, un infarto con ese elevado, pues hay que dar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, siempre cuando no esté hipertenso, hay que esperar hasta que se normalice la presión o baje la presión, estatinas, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva, y obviamente una reperfusión miocárdica, ya sea un cateterismo o una trombólisis. O sea, es importante siempre manejar la etiología, que si es una situación de una insuficiencia valvular aguda, pues resolverla quirúrgicamente, etcétera, ¿no? Aunque la mayoría de las veces es una descompensación, recordemos, de la insuficiencia cardíaca que requerirá solamente optimizar los medicamentos y pues continuar con su vida de forma ambulatoria en medida de lo posible. Ahora bien, algunas consideraciones que van implícitas en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda es en aquellos que presentan una fibrilación auricular rápida. Recuerden que la FA es una patada auricular, es una sístole auricular inadecuada. Por lo tanto, el gasto cardíaco baja hasta un 20%. Si está rápida, menos capacidad de llenado diastólico van a tener estos pacientes y peor perfusión tisular. Por lo tanto, es importante bajar la frecuencia cardíaca, bajarla de preferencia a menos de 100 latidos por minuto para que mejore la función cardíaca como tal. En esta situación de insuficiencia cardíaca aguda más FA rápida, la digoxina es un buen medicamento porque baja frecuencia cardíaca y da contractilidad. Ojo, no se debe de utilizar o se trata de evitar su utilización en pacientes con síndrome coronario agudo. También considere cardioversión eléctrica sincrónica cuando el paciente con FA está hipotenso, está hipoperfundido o no resuelve con la administración de digoxina, el edema pulmonar y como tal la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es importante. Y también algo que es foco rojo, los betabloqueadores y calciantagonistas en insuficiencia sistólica con edema pulmonar están contraindicados. ¿De acuerdo? En esos pacientes con insuficiencia cardíaca que ya sistólica, que presentan un edema pulmonar importante, está contraindicado la administración de los mismos. Ahora bien, si mi paciente está hipertenso y con los datos de falla cardíaca, entonces hay que bajar la presión, hay que bajar la poscarga del ventrículo izquierdo administrando nitritos o nitratos intravenosos, como nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, también isosorbide, para que mejore la función contráctil. También en insuficiencia aórtica aguda o en insuficiencia mitral aguda también hay que bajar la poscarga para que pues mejore el trabajo cardíaco, el trabajo ventricular como tal. Ahora bien, si mi paciente ya está normotenso con fármacos o llega normotenso mi paciente y sigue con una insuficiencia cardíaca aguda y que esta es sistólica y es grave, es importante, hay todavía de saturación, congestión pulmonar, etcétera, entonces hay que administrar inotrópico. El inotrópico de elección es la dobutamina, con el simple hecho de tener el edema pulmonar, piel fría y normotensión, se puede iniciar la dobutamina, aunque lo ideal es evaluar con un ultrasonido cardíaco la contractilidad del ventrículo izquierdo. Y pues ante la falta de contractilidad hay que darle dobutamina. Pero si el paciente tiene choque cardiogénico, o sea, si tiene hipotensión e hipoperfusión, hay que primero optimizar la presión arterial, es a la par, vasopresor e inotrópico. Por ejemplo, norepinefrina para alcanzar una sistólica de 90
que también tiene cierto efecto inotrópico, y luego el inotrópico como tal, que es la dobutamina, para que mejore la perfusión tisular. También hay que considerar un soporte ventricular como un balón de contrapulso, un balón de contrapulsación aórtica, etcétera. Y ya también como pues recta final, algo que es muy grave, hay una situación que es crítica, pero que también se puede presentar, aunque en pocos casos, es la insuficiencia mitral o aórtica aguda o una disección aórtica, que son quirúrgicos, son pacientes que deben ser valorados de forma urgente por un cirujano cardiotorácico para que ingrese a una intervención quirúrgica y reparación de esta situación. Ojo, ¿cómo vamos a saber eso? Pues tal vez aquel paciente que no remite con el manejo diurético inicial, con un manejo vasodilatador, con un manejo cuando se requiere, ¿verdad? Un manejo vasodilatador, un manejo vasopresor, un manejo inotrópico en las circunstancias que vimos previamente. Si no mejora, caray, hay que estar pensando en otras cosas. Y también per se, el ultrasonido cardíaco nos va a dar los datos de esas alteraciones valvulares o de la disección aórtica. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque podrían ameritar algo más que el manejo médico o el manejo etiológico cuando sea coexistente en Zika, etcétera, ¿no? Ahora bien, ya por último, nunca olvidemos que no toda la dificultad respiratoria es insuficiencia cardíaca aguda. Hay que hacer siempre diagnósticos diferenciales. Pacientes pueden presentar neumonía o inclusive a veces coexistir neumonía e insuficiencia cardíaca. Pacientes pueden tener tromboembolia pulmonar, una dilatación aguda del ventrículo derecho. En contexto de dificultad respiratoria, pues es tromboembolia pulmonar masiva, o pacientes que presenten asma, sibilancias expiratorias, pueden ser asma, pues también pueden presentar EPOC los pacientes, y se documentarán datos de atrapamiento aéreo en las radiografías. Así que nunca olviden identificar, abordar y hacer diagnósticos diferenciales de los pacientes con dificultad respiratoria. En este caso es importante diagnosticar y tratar la insuficiencia cardíaca aguda. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los siguientes videos.